Hola, el día de hoy vengo a hablarte acerca de las estrategias de manipulación social y mostrarte algunos ejemplos de cómo funcionan estas estrategias. Empecemos. La estrategia de la distracción consiste en desviar la atención del público de los problemas que realmente importan, de modo que la población deje de cuestionar lo que realmente es relevante. Para esto podemos mencionar un ejemplo, los casos de corrupción de la CICIG, en el cual se utilizó la acusación mediática para ocultar este tipo de corrupción. El presidente Alejandro Yamatei acusó a los Estados Unidos de manipulación mediática política, logrando con esto distraer a la población de lo que realmente importa. Crear problemas y ofrecer soluciones. Esta consiste en generar problemas de forma real o por percepción, provocando reacciones en la población como el miedo o urgencias. Esto para luego presentar una solución oficial. Como por ejemplo podemos decir, la declaración de estados de calamidad pública o emergencias sanitarias. Esta fue la que se dio al entregar al gobierno poderes extraordinarios como el caso del bodegón en Guatemala, en el cual se declaró estado de calamidad a la pobreza en general, logrando así el cometido de crear un problema y ofrecer una solución. Estrategia de la gradualidad. Esta consiste en introducir cambios o reformas poco a poco y de manera incremental. Esto para que la población note el cambio total hasta que ya esté bastante implementado. Para un buen ejemplo de esto podríamos mencionar las leyes como reformas, leyes de compras constitucionales o las leyes en contra del lavado de dinero que han entrado vigentes en los últimos años. Esto nos demuestra la gradualidad en la cual el gobierno ha usado esta estrategia para meter leyes y poder implementarlas poco a poco. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Habla sobre tratar al público como si fueran inmaduros e incapaces de pensar por sí mismos, apelando al paternalismo, simplificaciones y metáforas infantiles. Para este ejemplo podemos mencionar los discursos presidenciales o candidatos en los que se les habla al pueblo en un tono de protectores, anuncios políticos con chatpinismos tratando de minimizar el pensamiento crítico de la población, algo así como Ni corrupto ni ladrón, el cual fue dado por Jimmy Morales en el partido FCN Nación en el año del 2015. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Esta consiste en apelar a emociones fuertes, esto ya que las emociones movilizan a la población y reducen el tiempo del pensamiento crítico. Para un buen ejemplo de esto podemos mencionar las campañas políticas en las cuales se muestran imágenes impactantes de crímenes en Guatemala. También los medios que denuncian ataques de forma exagerada en algunas veces, como podemos mencionar a veces las manifestaciones en las cuales se les acusa de terroristas a los manifestantes, cuando muchas veces son manifestaciones pacíficas. Esto desinformando a la población y logrando el terror en las calles. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Esta utiliza el acceso a la información de forma limitada y promueve la desinformación para bajar estándares educativos y de calidad baja, como podemos mencionar en el caso de Odebrecht en Guatemala. Este fue una red de sobornos transnacionales en la cual estuvieron involucrados varios funcionarios públicos, lo cual no logró ser tan mediático debido a la baja información que se le compartía a la población, o las campañas que desacreditan fiscales que de igual manera tienen muy baja información para mantener a la población desinformada. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Esta consiste en hacer que la población acepte estándares bajos de calidad, la corrupción, la ineficiencia, la desigualdad, todo esto haciéndolo ver como algo normal o inevitable. Para este ejemplo podríamos mencionar las noticias de corrupción en las cuales los corruptos no obtienen ningún castigo, o qué tal las conversaciones que existen muy a menudo en Guatemala en las cuales se escuchan frases como ¿qué se puede hacer? Ya todos los políticos son iguales o esto no va a cambiar, dándonos a entender a nosotros mismos que la población tiene que aceptar este tipo de situaciones en Guatemala.
Reforzar la autoculpabilidad. Esta se enfoca en hacer que los individuos o grupos se sientan que son los únicos responsables de su situación, cuando muchas veces no es así. Un buen ejemplo de esto podemos mencionar la corrupción, la pobreza y la inseguridad. En la corrupción nos hacen creer que nuestro voto fue el responsable de la situación en la política, cuando muchas veces no es así. La pobreza nos hace creer que el pobre es pobre porque quiere, cuando muchas veces las situaciones en las cuales se encuentran las personas no les permiten las oportunidades que se merecen. O qué tal la inseguridad, que nos hacen creer que las cosas nos pasan por no estar precavidos, cuando la seguridad tendría que ser algo en lo cual no tendríamos que preocuparnos. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Esta trata de recolectar datos, estudiar los deseos y prejuicios del público e utilizar la información para crear mensajes que impacten precisamente donde la población es vulnerable. Un buen ejemplo de esto podríamos dar las promesas específicas que apelan a temas sensibles como la seguridad o los valores tradicionales. Bueno, espero que este video te haya servido para poder comprender un poco más acerca de las estrategias de manipulación social, a cómo identificarlas y cómo evitar caer en ellas. Muchas gracias.